El libro de la vida verdadera, el tercer testamento, la revelación divina para todos. Comparte estas enseñanzas con América González. Miércoles a las 11 en OM Radio. Amigos de OM Radio, muy buenos días. Es para nosotros un placer estar con ustedes, que nos estén acompañando para aprender estas enseñanzas tan hermosas que ha traído el Divino Maestro para este tercer tiempo. Y es para nosotros satisfactorio saber que mucha gente los está escuchando, que está meditando, reflexionando sobre ellas. Aprender esto es muy importante para nuestra vida diaria porque nos hace mejores personas, nos hace ser compartido con los demás y sobre todo tener ese deseo de cumplir una misión que todos traemos para esta tierra. Y todos podemos hacerlo si cooperamos, si nos unimos en oración. Por ejemplo, ahora con las calamidades que pasaron de los huracanes, todo eso en oración por aquellos que están enfermos también, la persona que iban a operar y salió adelante, aquella señora que iba a tener su bebé. Entonces, en oración, en unificación, todos podemos lograr muchas cosas porque le pedimos a Dios, que es todopoderoso, que Él se manifieste según sea su voluntad, para que todo salga de acuerdo a lo que Él crea más conveniente para cada uno de sus hijos. Y eso es muy importante. Ahora traemos un tema que es el materialismo del hombre. Sí, estamos, dice nuestro Padre, nos ve muy materializados, pero aquí nos explica por qué y cómo podemos mejorar nuestra vida, cómo podemos cambiar todo lo que hemos hecho. También me llegó esto que es importante y se los quiero leer. Dice, lo que tú tienes, muchos lo pueden tener, pero lo que tú eres, nadie lo puede ser. Y sí, porque cada ser es diferente, mis hermanos. Dicen en una de sus enseñanzas que cada uno de nosotros somos un pensamiento diferente del Padre, fíjense. Por eso no hay dos iguales. También nos dicen que Dios te haga tan fuerte que nadie pueda herirte, tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran imitarte. Fíjense qué bonito esto que nos mandan diferentes personas, pero entre todo lo que me mandan, pues escojo lo que creo más conveniente para dárselos en estas enseñanzas, en esta hora. Así vamos a hacer primero una oración a nuestro Padre para pedirle que Él sea el que se manifieste en nosotros siempre en nuestra vida para que podamos salir adelante. Vamos a decirle, si gustan, así acompañarme, perdón porque estoy un poquito mal de la garganta, pero vamos a decirle, Padre eterno, henos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu Santo Espíritu. Primeramente, Padre, para darte gracias, Señor, por todo lo que nos das y pedir por aquellos que están desahuciados, por aquellos que están así sufriendo con tantos problemas, situaciones, algunos porque no tienen trabajo. Lleguen las llaves del trabajo, se abran para mis hermanos. También te pedimos por todos los que han trebolado un rayito de tu luz para que sigan su camino de evolución hacia ti. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Acompáñanos donde quiera que llevemos la calza y así bendícenos. En tu nombre que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el manto de nuestra Madre nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será, mis hermanos. Ahora sí vamos al tema que hemos traído y que considero que es importante conocerlo. Dice, conoceos a vosotros mismos. He contemplado la existencia de la humanidad de todos los tiempos y sé cuál ha sido la causa de todos sus dolores y desdichas. Pues sí, porque Él todo lo ve, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Buscad vuestro progreso dentro de la vida humana, mas nunca os dejéis dominar por desmedidas ambiciones, porque
entonces perderéis vuestra libertad y os esclavizará el materialismo. ¿Cuántas personas así que están en malos pasos desde pequeños los encausan, ¿verdad? La gente adulta mala a que haga cosas que no quieren y después se quieren salir y no pueden porque ya están metidos en esos problemas, en esas situaciones. Dice, por eso es que dice que es preferible nuestra libertad, hacer nosotros conciencia de que somos seres que valemos mucho. Dice, desde los primeros tiempos he visto a los hombres quitarse la vida por causas de la envidia, por el materialismo, por la ambición del poder. Siempre han descuidado su espíritu, creyéndose materia solamente, y cuando ha llegado la hora de dejar en esta tierra su forma humana, solo ha quedado que lo que hicieron en su vida material, sin recoger ninguna gloria para el espíritu, porque no la buscaron, no pensaron en ella, ni les preocupó las virtudes del espíritu, ni el saber. Se conformaron con vivir sin buscar el camino que los conduce a Dios, ¿sí? Nomás vivir por vivir, ganar, trabajar y todo el tiempo, ¿verdad? Y dice que eso no debe ser nada más, sino todos tenemos que darle tiempo a cada cosa que nos corresponde. Dice, es menester conceder a los hombres que son ambiciosos de los bienes de la tierra unos instantes más, fíjense, para que sus desengaños sean absolutos, para que se convenzan de que el oro, el poder, los títulos y los placeres de la materia no darán jamás la paz ni el bienestar al espíritu. ¿Sí? Pensamos nomás en cosas materiales, trabajar para tener, y pues sí es bueno, nos dice que también debemos trabajar porque estamos aquí en la tierra, sí nos debemos preocupar por tener una cama, una casa donde descansar o algo, ¿verdad? Pero también debemos darle a nuestro espíritu el tiempo necesario, no aferrarnos nomás a todo lo material. Dice, cuando ve a los hombres ocupados en guerras, matándose por las posesiones y las riquezas del mundo, no puedo menos que seguir comparando a la humanidad con esos niños, fíjense, que riñen por lo que no tiene valor. Niños son aún los hombres que pelean por un poco de poder o por un poco de oro. ¿Qué significan esas posesiones al lado de las virtudes que otros hombres atesoran? Dice. Nos pregunta, pues es mejor atesorar cosas, bienes espirituales mejor. Cuando los hombres caen en materialismo, en lugar de que su obra sea creadora, es destructora. Entonces se asemejan a una multitud de gusanos dispuestos a terminar de carcomer a un cadáver, cuando por su labor creadora podría parecerse a un enjambre de abejas construyendo su panal en perfecta armonía. La obra de esos pequeños seres consiste en buscar miel para que después estén endulzando los paladares. Y a vosotros, ¿cuándo llegaréis a descubrir el verdadero sabor de la vida que os he dado y darse de unos a otros lo necesario? Dice también nuestro Divino Maestro, los hombres olvidan el idioma con que les habla la conciencia, pierden la fe y dejan apagar los dones de su espíritu para entregarse unos al materialismo, otros a renegar en contra de esta existencia, pretextando un anhelo infinito de huir de este mundo para pasar a otra vida. ¿Sí? Muchas veces hasta se quitan la vida cuando no logran lo que ellos materialmente querían, ¿verdad? Y también nos dice aquí nuestro Padre que su espíritu es el que debe tener esa paz, esa tranquilidad
para continuar en el haz de la tierra, pudiendo hacer mucho por los demás, porque traemos todos una misión. Dice, ¿cuánta debilidad veo todavía en vuestra materia? Debilidad que muchas veces os hace blasfemar. Si los elementos se muestran inclementes, blasfemáis. Si algún dolor aqueja a vuestro cuerpo, os desesperáis. Sí, muchas veces. Si el trabajo os agobia, perdéis la paciencia. Hasta el calor y el frío os causan enojo, y las tinieblas de la noche os infunden miedo. ¿Cómo no habéis de desmayar si os dejáis guiar por los dictados de la carne que engendran bajas pasiones? ¿Cuándo seréis mis buenos discípulos que testifiquen con vuestras obras de amor la verdad de mi doctrina? ¿Sí? Que tenemos que ver lo que tenemos. Que si hace frío, pues taparnos. Si hace calor, pues también disfrutar de ese calor. Tenemos nosotros muchas cosas que adaptarnos a la naturaleza, más ahora que está tan cambiante, ¿sí? Y que no estemos en contra de lo que está sucediendo o de lo que sentimos, ¿verdad? Sino que al contrario, seamos humildes, aceptemos las cosas que en la naturaleza, sus cambios, porque todo evoluciona. Si la naturaleza evoluciona, pues nosotros también debemos evolucionar y aceptar las cosas. Nos dice, el materialismo es el que no deja ver a los hombres el sendero por donde caminan. El pecado, el fanatismo, las vanidades forman el espeso velo que les impide contemplar a su Padre. Si así no fuera, pensarían en lo transitorio de esta vida y en el valor de la vida espiritual. Presentirían aquel mundo de perfección que se encuentra más allá de la muerte. ¿Sí? Aquí estamos un instante, nos dice que para la eternidad, pues esto nada más es un instante lo que vivimos acá y que nos creemos eternos acá, pero no, en la eternidad está seguir nuestra evolución. También nos dice el Divino Maestro, un materialista solo ama la vida humana, mas reconociendo que todo en ella es fugaz, procura vivirla intensamente. Cuando sus planes y sus ambiciones no se realizan o el dolor en alguna forma lo sorprende, entonces se desespera, blasfema, reta al destino, culpándolo de no recibir las dádivas que cree tener derecho. ¿Sí? Vemos que hay gente que blasfema y dice, bueno, ¿y qué ha hecho Dios para contener esta guerra, para hacer esto? No tenemos que retar a Dios porque Él sabe por qué son las cosas. Entonces son cosas que hemos provocado los hombres y dice que nosotros estamos ahora recibiendo la cosecha. Vemos cuánta gente pues es atropellada, cuánta gente muere, balaceras, en todo eso, y nosotros no nos explicamos, pero debemos aceptar y pedir a Dios que les dé un rayo de luz a los que ya tribularon en ese momento de suicidios o de alguna cosa. Pero si no, nosotros tenemos esa oración para poder dar luz a esos espíritus. Dice, ¿cómo desearías modificar su destino los materializados? Quisieran que todo se hiciera según su idea y según su voluntad. ¿Sí? Los que están materializados, nomás lo que ellos dicen. También nos dice aquí el Divino Maestro, los hombres huyen angustiados de la miseria y en su horror vuelven a caer en su abismo y estrecheces. No piensan en medios para salvarse de esa guerra o de esas garras, pero el que huye de la miseria del mundo es un egoísta que arrolla, hunde, destroza y pierde a cuantos se le cruzan en su camino. Solo piensa en sí mismo. Ahí está el egoísmo, ¿verdad? Tiene por único ideal y fin su seguridad y su conservación. Los demás no son sus hermanos, son todos extraños para él.
no tiene fe, no conoce la luz, no confía en la verdad porque no ha querido conocerla, nos dice. También nos dice el Divino Maestro, el materialismo como inmenso obstáculo se interpone en el camino de la evolución del espíritu. Ante esa muralla se ha detenido toda la humanidad. Cuando el hombre se entrega a lo material, encerrándose en el pequeño espacio de un mundo como el vuestro, empobrece, limita y oprime su espíritu. Nada existe ya para él, fuera de lo que posee o de lo que conoce. Entonces, se hace necesario que lo pierda todo para que abra sus ojos a la verdad y una vez desengañado de su error, vuelva su mirada hacia lo eterno. ¿Sí? Muchas gentes han tenido mucho dinero y de un momento a otro pues lo pierden, ¿verdad? Lo juegan o lo hacen algo que pierden o les roban o alguna transacción mala y se quedan sin dinero, sin nada para poder sostenerse. Y sí, yo conocía personas así que eran millonarias, ¿verdad? Y que de un momento a otro se quedaron sin dinero. Dice, si con mi palabra lleno de amor no preparáis vuestro corazón, entonces, ¿qué va a ser de vosotros? ¿Qué va a ser de vuestros semejantes? Si estáis viviendo el tiempo en que las grandes pruebas y torbellinos están azotando a la humanidad, no hay paz en los corazones, y si por un instante esa humanidad se entrega a los placeres buscando el consuelo, en verdad os digo, dentro de esos placeres llevan un espíritu sufriente y enfermo que no siente para nada la paz. En el recreo que ellos buscan solo satisfacen sus sentidos materiales, pero su espíritu solo lleva el dolor, nos dice. También tenemos esto que nos dice para este tercer tiempo, pues este mundo maravilloso de los hombres, logrado a través de siglos de ciencia, de luchas, de guerras y lágrimas, por sus propias manos y con sus armas van a destruirlo, porque ya se acerca el instante en que la humanidad se dé cuenta de la inconsciencia y fragilidad de sus obras, a las que faltó el amor, la justicia y el verdadero anhelo de perfeccionamiento. ¿Sí? Todo el materialismo nos está llevando a un caos. Lo estamos palpando en todas partes del mundo. También nos dice, ya pronto sabréis que nada sois sin Dios, que la fuerza, la vida y la inteligencia solo de mí la podéis tomar para hacer una existencia armoniosa entre el espíritu y la parte humana del hombre. ¿Sí? Tenemos que armonizar, nos dice las dos cosas. En otra parte nos dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y es la verdad. ¿Sí? Tenemos que cumplir con las leyes materiales y espirituales. Dice también, el dolor, la miseria, la misma muerte llegarán como bendición a las puertas de muchos seres que vivían sin freno y pecaban sin límite. Y así vemos que muchos que están agrediendo a otros, pues ahí quedan, también los matan y ahí no les sirvió de nada todo el dinero, lo que tenían. Dice, un hombre hoy y mañana otro irán abriendo sus ojos a la luz de la verdad, convencidos al fin de que jamás podrán llegar a su perfeccionamiento con los placeres, riquezas y satisfacciones mundanas, presintiendo que existe algo más allá de lo material, cuya esencia, belleza y verdad son ese pan, ese sustento y esa alegría que tanta falta le hace al espíritu, nos dice.
¿sí? Es el pan espiritual. Debemos orar todos los días, siempre. 5 minutos, dice, no nos pide si no queremos mucho y meditar un poquito. Por último nos dice, para que el corazón de la humanidad pueda llenarse de luz, antes tendrá que limpiarse de todo cuanto él guarda. ¿Cómo queréis cumplir con mi ley si todo vuestro ser está saturado de materialismo? Primero tendrá que limpiarse de todo dolor, del mal y del odio que encierra, hasta quedar limpio y entonces penetrar en vosotros. Ahí penetrará mi gracia. ¿Sí? La gracia de Dios es tener esa paz, esa armonía con nosotros mismos. Mientras nosotros no tengamos esa paz, esa armonía, no podremos nosotros transmitirla a los demás. Entonces vamos a tener esa paz en nuestro corazón para poder hacer lo que Dios dice y ayudar a nuestros hermanos que tanto lo necesitan. Ahora sí vamos a pedirle a Carito si nos hace favor de poner el audio que trajimos para este tema. Sí, por favor, Cari. El trabajo material. Es penosa la senda y en este mundo no se recoge el fruto de la siembra. Pero en verdad os digo que en este tiempo de pruebas y de juicio, más vale un poco de paz en el espíritu y un mendrugo de pan en vuestra mesa, que las galas o los ricos manjares y aún los mismos tronos de los señores de la tierra. Yo que penetro en aquellos corazones os digo que son como sepulcros, y que sus labios llevan amargura. En este camino de humildad existen placeres, satisfacciones y tesoros de gran valor para el espíritu. Bienaventurado el que sepa estimarlos. A vosotros que os habéis sentado a mi mesa en este tiempo, os digo, no retardéis más el cumplir con la misión de hablar al mundo de este banquete celestial. Preocupaos desde ahora por los dones del Espíritu, que será lo único que os llevaréis de este mundo. No os digo que desatendáis vuestros deberes materiales, mas sí que no tengáis desasosiego por conseguir lo que necesitáis para vuestro sustento y conservación. Os dije en otro tiempo que las aves no siembran ni cosechan, y sin embargo el alimento y el abrigo no les faltan. No es posible que a vosotros, que lleváis en vuestro ser una partícula de Dios, y que buscáis además con afán lo que vuestras necesidades reclaman, se os vaya a negar lo que labráis con vuestro esfuerzo, con vuestra ciencia, y a veces con vuestro dolor. Ambas luchas son distintas en esencia, pues mientras la lucha humana es egoísta porque es menester trabajar para sí mismo, la lucha espiritual debe ser absolutamente desinteresada. Debéis sembrar de amor y caridad vuestro camino sin esperar recompensa, de paz para alcanzar una vida mejor. El estruendo de la guerra, la sangre humana que corre, el egoísmo, la ambición y el odio que fructifican en mil formas, están despertando a los hombres de su profundo letargo, y cuando se unan en un solo ideal de espiritualidad como se unió el pueblo de Israel en Egipto bajo la inspiración de Moisés, ¿qué fuerza podrá detener a esos corazones? Ninguna, porque en ese anhelo estará mi luz, en esa lucha estará mi fuerza, y en ese ideal estarán mis divinas promesas. ¿Necesita el mundo para libertarse de sus cadenas a un nuevo Moisés? La enseñanza que os he traído en este tiempo es la luz que inspiró a Moisés. Es palabra de justicia y profecía. Es fuerza que levanta al débil, al tímido, al cobarde, y le convierte en valeroso, decidido y ferviente. Es ley que guía y conduce por la senda de la verdad. Es ternura divina que os sustenta en los largos días de la jornada. Discípulos, aquella máxima que os enseñé en el segundo tiempo de amaos los unos a los otros, es aplicable a todos los actos de vuestra vida. Hay quienes me dicen, Maestro, ¿cómo podré amar a mis semejantes
si soy un ser insignificante que vive entregado al trabajo material? A estos pequeños míos yo les digo que aún dentro de ese trabajo material en apariencia sin importancia, podéis amar a vuestros semejantes si vuestras labores las hacéis con el deseo de servir a vuestros hermanos. Imaginaos lo hermosa que sería vuestra vida si cada hombre trabajase pensando en hacer bien y en unir su pequeño esfuerzo al de los demás. De cierto os digo que la miseria no se conocería, mas la verdad es que cada quien trabaja para sí, pensando en sí y si acaso en los suyos. Todos necesitáis saber que nadie puede bastarse a sí mismo y que necesita de los demás. Todos debéis saber que estáis íntimamente ligados a una misión universal que debéis cumplir unidos, pero no unidos por obligaciones materiales, sino por intención, por inspiración e ideal, en una palabra, por el amor de los unos hacia los otros. El fruto entonces será en beneficio de todos. No olvidéis vuestros deberes espirituales para con los que aún se encuentran materializados. Recordad que os he dicho que no debéis preocuparos por el día de mañana. Todo está previsto y concedido por mí. Solo debéis confiar en vuestro trabajo que siempre será bendecido por el Padre. No os quiero solo espirituales. Os he dado 2 leyes a las que debéis atender. La una rige al espíritu y os inspira sentimientos y pensamientos elevados. La otra os mantiene en armonía con la naturaleza material y ambas os identifican conmigo en su armonía perfecta. Discípulos amados, no dudéis de la gracia que os he confiado, ni os atemoricéis por la pobreza de vuestro vestido, o por el lugar humilde que ocupáis entre vuestros hermanos. No temáis porque veáis que sois de los últimos en vuestros trabajos. No os sintáis humillados, sed conformes y dignos. Pensad que si materialmente estáis bajo el mandato de vuestros hermanos, vuestro espíritu está sobre ellos. Podríais llegar hasta ser esclavos en el mundo, mas vuestro espíritu ha sido libertado con mi luz, para que habite en lo infinito y en lo eterno. El espíritu, que es en verdad mi siervo, conoce la paz y la verdadera libertad. Yo os he enseñado desde los primeros tiempos una ley que es justa con el espíritu y con la materia. Recordad que en cierta ocasión dije: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Muchos se sorprenderán y hasta os juzgarán mal cuando escuchen que, siendo mis discípulos, cumplís con la ley del trabajo material, cuando miren que tenéis esposa o esposo, que tenéis hijos y familia, que sabéis recrearos en la contemplación y en los frutos de la naturaleza, a la que amáis como una madre. Entonces os preguntarán: ¿por qué, si sois siervos del Señor, no vivís solo en la contemplación de lo espiritual? Bendito aquel que reconoce las obras que a cada instante manifiesto en su camino, porque él le da un goce a su Padre. Ay del que duda o desconfía porque se sienta solo, perdido y débil. Escuchad, discípulos. En el segundo tiempo, cierto día, navegaba Jesús en una barca acompañado de sus discípulos. Las aguas eran tranquilas y aquellos hombres se extasiaban con la palabra del Maestro. Mas Jesús se quedó dormido a tiempo que las aguas comenzaron a encresparse, amenazando tempestad. Durante unos instantes la barca fue juguete de las olas y el temor embargó aquellos corazones, al grado de que despertaron con voz angustiada al Maestro diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. A lo que Jesús, mirándoles dulcemente, extendió su mano hacia las aguas, que al instante fueron tranquilas, y volviéndose hacia sus discípulos, les reprochó su duda diciéndoles así: a hombres de poca fe. A veces os contemplo así, débiles en la fe. Basta muchas veces que el pan sea escaso en vuestra mesa o que las puertas del trabajo por momentos se cierren para que la duda se apodere de vosotros, olvidando que vais en la barca con Jesús, quien os dice también: a hombres de poca fe.
Cuando me desbordo en complacencias, me creéis, pero cuando os pruebo, entonces dudáis. En medio de la lucha por el sustento diario, no os olvidéis de que hay un Padre que vela por vosotros y que no os dejará perecer jamás. También os digo que si observaseis mis preceptos, vuestra lucha sería menos dolorosa, porque no sería necesario tanto afán de vuestra parte para subsistir, y en la hora de vuestras pruebas veríais prodigios. En el primer tiempo el pueblo de Israel atravesó grandes penalidades, y Moisés, contemplando la desesperación que por falta de pan se estaba apoderando de las multitudes, dijo a ellas: Orad, el Señor se servirá a enviar alimento a su pueblo. Moisés oró y esperó con paciencia y fe la voluntad divina, y el maná, como respuesta y como premio a la fe de aquel varón, descendió para calmar las necesidades del pueblo. Con ello manifesté que había escuchado su oración y que estaba con él. Ahora he dicho a mi pueblo que las pruebas volverán a tocarle, que el dolor será grande entre la humanidad y que el pan no será suficiente para alimentar a los hombres, que la tierra hoy fecunda por un tiempo se volverá estéril y que vosotros contemplaréis por doquiera dolor, hambre y corrupción. Caravanas de hombres y mujeres irán de puerta en puerta implorando caridad. Será muy amargo el cáliz, mas si supieseis orar, habrá pan en vuestra mesa y consuelo para vosotros y para vuestros hermanos. Con la oración y la caridad atraeréis a los espíritus del bien, quienes os protegerán. Si queréis sentirme muy cerca, os prepararéis y me tendréis presidiendo vuestra mesa. No os faltará lo necesario y haréis que vuestros hermanos participen de la misma gracia. Abrid vuestros ojos y dejad que despierte vuestro espíritu, para que podáis daros cuenta de que en verdad vivís dentro de un nuevo tiempo, y miréis el cumplimiento de mis profecías. Entonces podréis decir convencidos que he llegado entre vosotros en el tiempo anunciado. Solo conociendo la esencia de mi palabra podréis dar la interpretación justa a los acontecimientos que día tras día surgen en vuestro mundo. Mas esta humanidad, que se debate en su ceguera y no ve la luz divina que brilla ante su espíritu, no se da cuenta del tiempo en que vive, porque si lo supiera, ya las manos homicidas se hubieran detenido en su obra. Habría vigilia, habría oración y temor, habría perdón entre los hombres y habría arrepentimiento. Mas nada de eso existe. Cada día se rompen nuevos lazos de amor entre los pueblos de la tierra. La espiritualidad y la moral han sido rechazadas. Solo existe una lucha sorda de odios, egoísmos y ambiciones que ponen de manifiesto la falta de elevación de los hombres. En medio de esa lucha, la muerte recoge una diaria cosecha de vidas. Su hoz implacable y justiciera, golpe tras golpe arranca la cizaña. Mas esa humanidad que peca, que viola y profana, lucha intensamente por sobrevivir, aunque egoístamente, y sin mirar si los medios que emplea son justos y humanos, o si son lo contrario. Ahora os pregunto, ¿qué es lo que hacéis en este tiempo de justicia? Buscad la vida eterna y en ella encontraréis la paz. Dejad que os juzguen injustamente vuestros hermanos. Y para ese tiempo ya debéis ser fuertes y confiar en mí. Y cuando el pan sea escaso y os sea negado el trabajo, no temáis, no moriréis de hambre. Orad y trabajad por la salvación de vuestros hermanos. Entonces veréis que el ideal espiritual os alimenta y comprenderéis aquellas palabras en que os dije: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Mi paz sea con vosotros. Hermanos, nos da a conocer a nuestro Padre que estamos viviendo un tiempo difícil y que no nos damos cuenta de eso, que debemos orar para tranquilizar, calmar todo eso y que cambie.
que no nos olvidemos también que siempre hay un Padre que vela por nosotros. Él no nos desampara, siempre está dándonos la oportunidad de ser mejores hijos de Él. Que los ricos tienen dolor y amargura a pesar de tener todo ese oro, ese dinero, muchas veces no lo disfrutan o están temiendo que les roben, que todo eso, y no tienen la tranquilidad. También nos dice que debemos atesorar, sí, pero las virtudes, los dones del Espíritu, porque eso nos hará libres, nos hará seres mejores. Si nosotros tenemos intuición, podemos prevenir algo. Si nosotros tenemos así evidencia, pues podemos contemplar lo que va a pasar. Muchas veces nos da, o revelaciones, nos da en sueño a saber lo que va a acontecer, y entonces ahí vemos peligro. Hacer oración por los demás, sobre todo, porque al orar por nuestros hermanos que sufren, estamos nosotros recibiendo del Padre también esas gracias, esas dádivas que Él nos puede dar. Entonces, eso es muy importante, mis hermanos, que lo hermoso sería que nuestra vida, que si cada hombre pensara al trabajar en el bien para los demás, nuestra vida sería mejor. Todos estaríamos unidos, cooperando, todos estaríamos esforzándonos por este mundo que cambiara y que fuera mejor. Así tenemos aquí al hermano Ángel, vía telefónica. Hermano Ángel, bienvenido. Muy buenos días, América, y a todo tu auditorio que nos hace el favor de escuchar. El tema de ahora, el materialismo y la materialidad del hombre, es tremendamente interesante. Por eso vino el Señor a darnos este mensaje, porque encuentra a la humanidad materializada. Creemos únicamente en lo que vemos. Hemos dejado el desarrollo espiritual latente, muy atrasado. Le hemos dado gran importancia a la ciencia, a los nuevos descubrimientos del hombre, pero nos hemos olvidado de lo que es verdaderamente trascendente para él, que es el espíritu, la vida espiritual, de cultivar nuestros dones, nuestras virtudes, nuestros sentimientos. Existen en vida verdadera, en este tercer mensaje de Dios a los hombres, cerca de 429 textos o alusiones al materialismo. Esto nos da una idea de la importancia que tiene. Sí, así y es. 91 textos relativos a la materialidad del hombre. La Real Academia de la Lengua Española define como materialismo la doctrina según la cual la única realidad es la materia, y es la tendencia a dar primordial importancia a la materia. Y nos define como materialidad la cualidad de la materia, que es el valor o interés que puede tener los eventos o los objetos. Este mundo está totalmente materializado. Creemos en lo que vemos, en lo que podemos palpar, sin ponernos a pensar, por ejemplo, en qué es un sentimiento, qué es el amor, qué es la vida. Si no vemos los efectos, pero no vemos en sí qué es lo que mueve, qué es de lo que está compuesto. Y esto nos habla de que existe una vida espiritual, y es a la que nos viene a preparar el Divino Maestro en este tiempo, dándonos la buena nueva. Nos hace ver nuestros errores en lo que ha caído el hombre, pero también nos habla de que esto puede cambiar, que el hombre debe de darse cuenta de cómo ha vivido, que está en esta época recogiendo todo aquello que ha sembrado, pero que es el final de una era y el principio de una nueva era, en donde, a pesar de vivir en la tierra,
estaremos más espiritualizados, tendremos más contacto con esa vida espiritual y va a cambiar al grado de que parecerá otra nueva vida. Así es. Nos dice sobre el materialismo, que es la nueva esclavitud del hombre, que es lo contrario al espiritualismo, que si los hombres sintiesen el verdadero amor para sus hermanos, no deberían de sufrir el caos en que se encuentran. Todo en ellos sería armonía y paz, pero ese divino amor no lo entienden y solo quieren la verdad que llega al cerebro, no la que llega al corazón. Y ahí se tiene el resultado de su materialismo, una humanidad egoísta, falsa y llena de amargura. Hoy, ante los acontecimientos que el mismo hombre ha provocado, ante la guerra y el desbordamiento de todas las pasiones del materialismo, se encuentra el hombre confundido, porque no sabe ni puede detener la maldad, y se pregunta asombrado el porqué de ese resultado. Porque el hombre se ha desviado del camino de su evolución espiritual y se precipita en un abismo, sin que haya poder humano que pueda contener esa fuerza. El materialismo ha envuelto a la humanidad y no está lejano su despertar en la forma más completa. Nos dice que ya se acerca a su alborada espiritual, pero antes contemplará destruirse el materialismo de la humanidad a causa de sus ambiciones, de su egoísmo y de las bajas pasiones. Nos define al materialismo como muerte, tinieblas, yugo y veneno para el espíritu. Y nos hace una pregunta: ¿por qué aún en este tiempo los hombres materializan el culto a mi divinidad, cuando yo, desde el primer tiempo, en el primer mandamiento de mi ley, prohibí que se me adorase bajo formas o imágenes hechas por las manos del hombre? Cuando los hombres hayan salido del materialismo de sus prácticas religiosas y en lugar de buscarme en imágenes que son obra humana, se espiritualicen, me concebirán tan grande y omnipotente que no aceptarán el verme limitado. Nos afirma: yo os digo que detrás del materialismo de la humanidad, detrás de su miseria, de sus vicios y ambiciones, existe un espíritu que ha pasado por grandes jornadas y luchas y solo espera el instante de despojarse de su falsa vestidura para levantarse lleno de fuerza por la senda de justicia y amor que corresponden al espíritu. Nos habla y nos dice que el espiritualizado dice que bella es la vida, y el profano, el materialista, dice qué amarga, qué triste y qué sombría es la vida. El hombre sin elevación con todo tropieza, todo lo hiere. El que se ha elevado ni siquiera nota las asperezas del camino. Mi doctrina ha enseñado siempre al hombre a no ser materialista, pero dista mucho de enseñaros el desprecio por los bienes de la tierra. Yo os digo, amad la tierra, sus maravillas, sus bellezas, sus goces, con ese amor con que debéis amar todo cuanto yo he creado. No nos prohíbe nada de lo material. Aparentemente se cree que el espiritualismo viene en contra de lo material, y lo material también es obra de Dios, lo ha creado Él, todo nos los ha dado, y de todo podemos tomar, nada más que nos recomienda que sea con medida. Así es. Nada de lo creado es para mal del hombre, todo es para que sepa aprovecharlo y para su desarrollo espiritual. Sí, sin ambiciones. Nos dice: hoy me preguntáis desde lo más profundo de vuestro corazón si debéis despreciar la vida material
y olvidar todo lo que amáis en la tierra para servirme mejor. A lo cual yo os contesto que quien creyese que yo he dicho esto se encuentra en un error y que no ha analizado mi enseñanza. ¿Cómo concebís que yo os prohíba lo que la vida material os ofrece si he creado la naturaleza para sustento de mis hijos? Nada de lo hecho por mí puede estar en contra vuestra para que yo os lo prohíba, pero tomad todo con medida. Si yo os he hablado de que debéis de aportaros de la lujuria y del materialismo, siempre me he referido a bajas pasiones, a vicios, a frivolidades o al uso de lo superfluo y de lo malo. Os encontráis en un mundo en el que el hombre ha logrado desarrollar su entendimiento aplicado a la ciencia material, pero su razonamiento sobre la existencia de lo espiritual todavía es torpe. El materialismo ha distanciado a los hombres y la semilla de la división se ha multiplicado. Decías que ahora el hombre se preocupa más por lo que puede tener, por los falsos valores, la belleza, el poder, el acumular riquezas, el acumular poder, y nada de eso nos vamos a llevar. Nos vamos a llevar lo que hemos sembrado, las ayudas que hemos dado, a la gente que hemos ayudado, el haber hecho algo por tratar de que este mundo sea mejor. Sí. Nuestras buenas obras. Palabra, en este mundo pequeño, en esta morada pasajera, el hombre, para ser grande, poderoso, rico o sabio, ha tenido que ser egoísta, falso, vengativo, cruel, indiferente, inhumano y orgulloso. Y todo esto ha tenido que conducirlo al extremo opuesto de lo que es verdad, amor, paz, verdadera sabiduría y justicia. Las pruebas por las que atraviesa vuestro mundo son las señales del final de una era, son el ocaso o la agonía de un tiempo de materialismo, porque materialismo ha habido en vuestra ciencia, en vuestras ambiciones y en vuestros afectos. Materialismo ha habido en vuestro culto hacia mí y en todas vuestras obras. Mas, si esta era que termina se habrá de significar en la historia de la humanidad por su materialismo, en verdad os digo que el nuevo tiempo habrá de distinguirse por su espiritualidad. El materialismo y la idolatría imperan actualmente en el mundo y por ello la humanidad ha caído en tentación y estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Así es. Nos habla sobre el materialista y nos dice: el vanidoso, el materialista, el indolente, no puede conocer la verdad mientras no destruya las murallas dentro de las cuales vive. Un materialista solo ama la vida humana, mas reconociendo que todo en ella es fugaz, procura vivirla intensamente. Cuando sus planes o sus ambiciones no se realizan o el dolor en alguna forma lo sorprende, entonces se desespera, blasfema y reta al destino, culpándolo de no recibir las dádivas a las que cree tener derecho. Pero esta era, como ya lo vimos anteriormente, es el final de la era materialista. Y nos dice: el esplendor de la era materialista presto iniciará su decadencia para entrar en un periodo final. Hoy poco entendéis de lo que os digo, mas pronto todos lo entenderán. ¿Cómo no habéis de materializar vuestra vida si hasta lo divino lo concebís solamente a través de lo material, dando crédito solo a lo que percibís a través de vuestros sentidos? Y bueno, el llamado es para tratar de espiritualizarnos cada vez más, tener contacto con nuestro Dios, empezando por orar, tratar de ver esta vida como una verdadera
oportunidad de desarrollar más dones, y conforme vayamos consiguiendo resultados por el bien actuar, eso nos fortalecerá. Menos estaremos tan ocupados en pensar en el mañana, o en el que no tenemos trabajo, en el que no tenemos alimento. Dios nos irá proviendo de todo aquello que necesitamos. Recordamos que este mensaje es la buena nueva, es la nueva esperanza, es el nuevo comportamiento que va a tener la humanidad después de que se limpie de sus lacras. Bueno, se fue. Bueno, sí nos dice que verdad, que esta es la oportunidad que tenemos de cambiar, para que toda esa humanidad que sufre, que adolece tanto, que está en vicios, que está haciendo daño, pues cambie. Pedir en oración, mis hermanos, por esos hermanos que están así, con esa situación difícil, porque muchos se ponen en los vicios o a robar o a hacer porque no tienen esa base de respetar a los demás, de hacer algo por los demás, como nos dice aquí nuestro Padre, que si todos trabajáramos nuestro trabajo en esfuerzo por los demás y todos lo hiciéramos, todos tendrían lo necesario. No habría quien estuviera en una pobreza grande como actualmente tenemos una gran mayoría de la población humana, que sufre mucho, mis hermanos, por no tener ni el pan muchas veces para comer. ¿Por qué? Porque ellos mismos se empiezan a debilitar o a sentirse menor que los otros, y entonces dicen, no puedo salir de esto. Entonces debemos decir, Padre, ayúdame a salir de esta situación, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser mejor hijo tuyo. Y al orar, al meditar, al reflexionar en nuestras propias situaciones o problemas, cambia nuestra vida. Hagámoslo, mis hermanos, orando, meditando y pidiendo por los demás. Yo creo que ya no hablo, hermano, pero se cortó. Pero les digo, tenemos también nosotros libros todavía, 4 libros del Tercer Testamento. Si alguien no lo tiene, por favor, y desea conocer más sobre esto, háblenos. O si quieren opinar sobre algún tema que les interese a ustedes, de estos que ya tienen los libros y quieren conocer un poco más cómo explicarlo o cómo se los podríamos dar, háblenos, por favor, ya sea aquí a cabina, en el teléfono, si es larga distancia, es el 22 22 49 46 02, ¿verdad? Al WhatsApp 22 22 06 61 20, o con América al 22 11 85 46 11. Y estaremos dispuestos y nos dará mucho gusto conocer sus opiniones, saber que ustedes están con nosotros escuchándonos. Si no, para cualquier cosa, aunque no nos manden temas, pues decirnos qué les pareció los temas que les estamos mandando. Gracias, hermanos, que tengan un buen día, que Dios los bendiga y que ilumine su camino. Y los esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en su programa. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Escuchaste el libro de la vida verdadera, el Tercer Testamento. América González te espera la próxima semana, miércoles a las 11 de la mañana, en OM Radio.